Hola a todos. Continuamos con este interesante tema de la realización de la arquitectura de referencia. Hoy vamos a realizar de manera detallada la capa del dominio con sus clases de entidad. Bienvenidos a este video. La capa del dominio es el núcleo central de una aplicación. En ella no solamente se encuentran las entidades que identifican los conceptos principales del problema, sino que además implementaremos muchos de los principales algoritmos de la aplicación. La trazabilidad en este nivel consiste en la codificación en el lenguaje de programación C# de la capa del dominio y de los componentes, especialmente clases, que se encuentran en ella. La trazabilidad de la capa del dominio se hace utilizando la palabra reservada namespace, que se traduce como espacio de nombres. Y esta permite una organización jerárquica de los elementos del programa fuente. En este caso estamos indicando la aplicación Hospital en Casa y que está en la capa del dominio. En la búsqueda en Google nos aparece que un namespace está diseñado para proporcionar una forma de mantener un conjunto de identificadores o nombres de las clases separados, unos de otros, para evitar conflictos entre nombres de clases que están en diferentes espacios de nombres. Seguimos con la realización de una clase de entidad. La sintaxis de C# es muy similar a la de un lenguaje que ustedes ya conocen, Java. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes. Lo primero que hacemos es escribir la clase y decir que es pública para que pueda ser utilizada desde otras capas de la arquitectura. Luego viene el identificador de la clase, que en este caso es persona, y abrimos y cerramos corchetes para agrupar los componentes que están dentro de la clase, que pueden ser atributos o métodos, entre otros componentes. Los atributos de la clase deberían ser privados, pero en C# también existe el concepto de propiedad. Entonces lo que vemos allí son propiedades. Una propiedad encapsula un atributo privado para que pueda ser accedido externamente. Por ejemplo, si yo escribo la propiedad ID, lo que estamos diciendo es que internamente hay un atributo privado llamado ID, pero con minúscula, y que es de entrada y salida, porque el comando get y set me permiten retornar el valor o asignarle valores. Les dejo esta pregunta para que la respondan con su tutor. ¿Qué pasaría si solamente tiene get o qué pasaría si solamente tiene set? Otro detalle, por convención las propiedades van con mayúscula. Esta notación generalmente se llama Pascal, como la podemos observar aquí en número de teléfono. Número, mayúscula, teléfono, mayúscula. La propiedad final que voy a resaltar tiene un tipo de datos que no está predefinido en C# y que analizaremos luego en el taller. No sé si se han dado cuenta que las clases de entidad generalmente tienen solo atributos o propiedades, y en caso de tener métodos, por lo general es el método constructor. Otra cosa que debemos implementar son las relaciones entre clases. Aquí tenemos la herencia. El diagrama nos muestra que un paciente hereda de la clase persona. En C# esto se expresa poniendo dos puntos al final de la clase hija, paciente, seguida de la clase padre o base, que es persona. El último elemento que vamos a implementar es la relación de asociación, que, como puede verse en la gráfica, se implementa definiendo una propiedad de la clase de origen de la relación, en este caso paciente, al tipo de la clase que está asociando, en este caso familiar designado. En esta implementación, la propiedad tiene el mismo nombre que el tipo, es decir, familiar designado. Esta no siempre es una muy buena práctica porque puede generar confusiones y podríamos cambiarlo simplemente
por familiar o utilizar guión bajo, aunque allí estaríamos violando el estándar de la notación Pascal. Hemos llegado al final de este video, donde dimos los primeros pasos para la implementación de la capa del dominio. Primero vimos cómo se realiza o implementa la capa, luego cómo se implementan las clases y también el concepto de las propiedades, que es bastante utilizado en C#. Por último, la implementación de las relaciones. Nos vemos en un próximo video, que entre otras cosas va a ser muy interesante porque allí vamos a implementar esta capa de manera detallada utilizando el Visual Studio Code. ¡Chao!